todos, gracias por venir, por estar con este horario diferente, pero queríamos hacerlo de día en Francia, porque también queremos mostrarles un poquito, bueno, a ver, vamos a hacer la presentación, pero también mostrarles un poquito de la bodega, y necesitábamos tener la luz. Espero que la tecnología nos acompañe. Quiero agradecer a todos por estar presentes, y sobre todo a Antoine por haberme dicho sí cuando le propuse hacer una presentación, compartir con ustedes un gran domain y uno de los referentes, como dijo Matías, del Valle del Ródano Norte. Nosotros en Sonquip trabajamos con sus vinos, son vinos alucinantes y también que envejecen muy bien, pusieron a Crozes Hermitage en otra dimensión, así que vamos a hacer una recorrida por todos, por la apelación, pero también por la historia de la bodega. Está abierto también el chat para las preguntas, vamos a tratar de ir respondiendo todo en la charla. Y si no un poquito luego de la presentación, pero vamos a ver si podemos echar todas las preguntas que tengan. Bueno, estoy muy contenta de que esto sea posible, así que bueno, de acercar Francia y sobre todo la región del Ródano, que es donde está la casa principal de PIC, a ustedes. También la familia, bueno, Antoine también importan vino en Francia del mundo, grandes referentes, así que también trabajamos mucho con ellos, y el año pasado hicimos una cena donde estaba la familia Crayot y Moulineux de Sudáfrica, en una cena con un menú que hicimos juntos, así que bueno, para mí es muy emocionante tenerlo a Antoine hoy. Así que Antoine, muchas gracias. Gracias a ti. Hola a todos. Buenos días. Gracias por atender. Y hablo mucha gente, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Bueno, Así espero que que se oye bien. El único problema puede ser el fallo de internet, que en el campo a veces la señal no es tan buena, pero de momento aguanta, así que vamos yendo. buenísimo. Sí, sobre todo les queremos llevar un poco por la bodega y con algunos videitos y algunos movimientos, así que tienen que ser pacientes en cuanto a la tecnología. Pero bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí vamos a mostrar primero una pequeña presentación primero de lo que es la denominación de origen de Crozes Hermitage, por lo que no conocen, un poco ubicarlo, la zona, la región, todo esto, hablar más concretamente de lo que es nuestra bodega y también de los proyectos que hemos creado alrededor de esto a lo largo de los últimos años. Y también la idea, y el tiempo hoy lo permite bastante bien, es ir fuera y poder enseñar un poco el viñedo, así caminando en la viña. Lo bueno es que aquí alrededor de la bodega pues tenemos muy cerca parcelas o sea, que se tocan, una parcela de blanco donde tenemos las dos variedades, Marsanne y Roussanne, que vamos a comentar, y también Syrah, así que podremos ir viendo las tres variedades que cultivamos aquí en la región. Y por último, pues no sé, supongo que habrá preguntas, habrá un tiempo para contestar las preguntas y no sé, tiene que ser esto un poco más interactivo y no tanto una presentación formal, porque tampoco soy experto en este tipo de cosas, así que Va a si estar muy hay bien. preguntas, Sí. pues no dudes en cortar y podemos hacer pausa y hay tiempo Por muchas. supuesto. Vale, nada, empezamos para ubicar un poco dónde estamos nosotros, que estamos en la zona sureste de Francia. Aquí, no sé si... Ah, el problema es que no van a ver el pointer, ¿no? Mío, porque no he puesto yo la presentación. El mouse, Bueno, sí, pero aquí vale. ven el mío, ¿no? Sí, el tuyo. Bueno, era para ver un poco
El rayo así rojo que se ve es el río tan importante aquí, el Ródano. No es una frontera de cualquiera, es el Ródano y aquí en las dos orillas del río pues se desarrolla todo el viñedo al sur de Lyon de lo que es el Ródano, tanto norte como sur. Nosotros estamos, aquí se ven dos ciudades, Valencia y Avignon, que son cada una un poco la capital de lo que sería Ródano norte y Ródano sur. Para ubicar, estamos a unos 500 kilómetros de París, muy cerca de Suiza, de Italia, un par de horas, muy cerca del mar, a 2 horas, 200 kilómetros de Marsella. España también queda cerca, a 4 horas, ya que estamos en una zona, en la zona mediterránea y al cruce de muchas culturas y países. Em, Obviamente tenemos de eso hablaremos más adelante, pero el clima es más mediterráneo que otras zonas de Francia, sobre todo en la parte sur. Y no sé si lo vemos aquí o si luego lo vemos en un par de slides más adelante sobre un poco una descripción no tanto de Cruz de Hermitage, sino de todas las DOs que tenemos en el Ródano. Que yo supongo que la mayoría de ustedes ¿En conocen esta? en esta, ¿no? Que se ve un poco a lo largo del río, pues todo lo que sería las dos zonas, Ródano Norte, donde la mayor diferencia entre el norte y el sur es que en el norte es realmente el reino de la Syrah, todo el tinto se hace exclusivamente con uva Syrah, y tenemos una zona, un valle muy estrecho, entonces se ve el tamaño y la superficie de las denominaciones es muy pequeño comparado con lo que hay en el sur. En el sur es la parte más llana que se abre, son valles anchos y entonces hay mucha más superficie dedicada a la viña, y nosotros en el norte no. Entonces se ve una diferencia muy importante. En el sur es donde, digamos, es más el reino de la garnacha. El 70% del viñedo está plantado con garnacha y nosotros es más syrah. Eso sería un poco la mayor diferencia entre las dos. Luego a nivel de clima también, nosotros tenemos un clima un poquito más continental que la parte sur, que es eh, literalmente mediterráneo. Em, a ver, y Aquí tenemos entonces un poquito de historia, ¿no? de historia de Cross, sí, solo para repasar las DEOs que tenemos en el norte. Entonces, está Côte d'Iron, que sería un poco la denominación base, que en teoría hay en todos los sitios. Eso no es tanto verdad porque en el norte casi no tenemos Côte d'Iron en denominación, pero sería como un equivalente en Italia, sería como un Langhe Nebbiolo que puede estar en todas las zonas y luego hay los Cru. Y los Cru en el norte, pues tenemos bajando en la orilla oeste, Côte-Rôtie, que es puramente tinto, Condrieu, que es puramente blanco, con Viognier. Luego tenemos, bueno, Châteaubriand, que eso es muy, muy pequeño. Luego hay Saint-Joseph, Cornas, que es Cornas solo es tinto, y Saint-Péret, que solo es blanco. Y del otro lado del río es donde estamos nosotros, es una parte muy pequeña que es Gros Hermitage, todo alrededor de una colina mítica que es la colina de Hermitage. Y aquí en estas dos denominaciones tenemos tanto blanco como tinto. Luego hay una distancia de unos 80 kilómetros y entramos en la zona sur donde hay Côte d'Iron a gran escala y luego pues pequeños crus como Rasteau, Gigondas, Lirac, Tabel. También hay la zona donde se hacen los rosados que aquí no tenemos y la mítica denominación de Châteauneuf-du-Pape. Pues eso es un poco de recorrido. Supongo que todos estos nombres de vinos, de denominaciones ya les suenan. Em, y entonces, para enfocar realmente esta presentación sobre lo que es Gros Hermitage, vamos a repasar un poco de historia bueno, características de clima y de geografía, etc. Entonces, claro, aquí
generalmente y muy específicamente en el Valle de Ródano se nota la presencia muy histórica desde la época romana. Eh, Hay, sobre todo en las colinas. Entonces, Cros d'Hermitage no es un viñedo tan viejo como puede ser Côte-Rôtie o Hermitage, que estas dos colinas, estas dos laderas, sí que han sido cultivadas desde la época romana de manera intensiva. Digamos que el viñedo de Cros d'Hermitage realmente se desarrolla en el siglo XVIII, mucho más tarde, y sobre todo está enfocado en un pueblo que se llama Cros d'Hermitage, que en aquel tiempo solo se llamaba Cros, que está justo al norte de la colina de Hermitage. Y bueno, esto se desarrolló y tal, y luego es cuando llega la filoxera en Francia en el siglo XIX, que remata todo el viñedo, y luego tarda mucho en reconstruirse. Y toda la época después de la Primera Guerra Mundial es cuando ya se vuelve a plantar todo el viñedo, pero es muy lento, y al inicio, cuando en el 37 se crea la DEO, en Francia no hay denominación de origen antes del 36. 36 es el primer año que se crea, de hecho, el Instituto Nacional de las Apelaciones de Origen, y Cros d'Hermitage no fue de las primeras. Yo creo que en 36 sí que Hermitage era en la primera tanda, digamos, que hubo varias denominaciones que se crearon este año, y luego pues cada año hubo como nuevos entrantes, digamos. Cros d'Hermitage llega un año más tarde, y en aquel tiempo solo está en el pueblo de Cros d'Hermitage. En el 52 es cuando realmente explota y vemos que se extiende a 11 municipios, y luego vamos a ver en el mapa, tanto al norte como al sur de la colina de Hermitage. Y en zonas bastante distintas, pese a la cercanía, bastante distintas en términos de terroir, suelo y todo, que sea la parte norte o la parte sur. Antoine, también Ahora, esta extensión un poquito, ¿te parece que es parecido a lo que pasó en San José luego, también con la sí, extensión? O... es parecido a San Joseph. No recuerdo si fue desde el 36 o un poquito más tarde, pero primero el enfoque en San Joseph era son 5 municipios. Entonces, Claro, alrededor de Tournon. Entonces, tenemos, creo que es Mauves, Tournon, San Joseph, Vion y Arras. sí, 5 sí, municipios. Y en el 55 es cuando lo extienden, un poquito más tarde, 55 lo extienden de manera tremenda, porque ahora San Joseph, lo puedes ver si vas 2 slides más adelante, ya sí, vemos que la denominación mide unos 40 kilómetros sí, sí, entre el norte y sur. totalmente. Entonces, esto es, o sea, es muy estrecho. Al final hay menos hectáreas plantadas en San Joseph que en Gros, pero la extensión, digamos, en latitud es mayor que Gros Hermitage. Totalmente. Y entonces hay una diferencia de clima bastante más importante en San Joseph que en Gros. Ujú. Ahora tenemos 1.700 hectáreas plantadas, que es mucho, y que, bueno, hace de Cruz de Hermitage el cru más grande del norte y casi el más grande solo hay Châteauneuf-du-Pape que tiene más hectáreas plantadas que Cruz de Hermitage. Claro. Y tenemos, y eso es un dato muy importante y que tal vez podremos comentar más adelante, tenemos todavía muchos hectáreas por plantar, porque el potencial de la DEO es de 3.200 hectáreas en total. Hay que ver que aquí, en esta zona, y sobre todo en la zona sur, que vamos a ver ahora, donde nosotros estamos, no era una zona de viñedos, sino de frutales. Y que hasta una época muy reciente había mucho más albaricoque, melocotón, etcétera, que viña. Y ahora se está arrancando muchísimo para plantar viña. Y eso coincide también a una política de la Unión Europea de liberar un poco los derechos de plantación. Y es verdad que tenemos un ritmo ahora muy, muy elevado de plantación, tal vez demasiado. Yo
estuve pensando que va demasiado rápido y entonces, si hubiéramos hecho esta presentación hace un par de años, hubiera dicho 1.400 o 1.500 Claro, hectáreas plantadas, pero va muy rápido. Tenemos un potencial muy, muy elevado porque estamos a la mitad plantado nada más. Y eso hace de la DO una cosa un poco rara y única en el mundo del vino en Francia, porque es una DO que funciona bien, con mucho potencial y todavía queda la mitad por plantar. Y eso puede crear, bueno, discusiones de más adelante, pero de distorsiones de mercado y muchas cosas. Y también hablando de calidad, de hacer vino con viña muy joven y bueno, mucha problemática que... Pero y bueno, además que, que, hay que saber que es casi la más grande, pero podría ser el doble, incluso. claro, Es lo ¿no? Y que... además que la marca Cross Hermitage, digamos, el nombre ya es algo que vende muchísimo, Sí, porque el consumidor hoy confía en Cross Hermitage, ven en la carta Cross Hermitage y van directo, o sea que tiene también un nombre muy... está bastante de moda y bueno, de moda, ahora ya no es moda porque llevamos años así, porque creo que se ha desarrollado de una manera bastante inteligente con varios pilares que fueron apoyándonos sobre una bodega cooperativa fuerte y de calidad, unos viticultores independientes de mucha calidad y unos negocios que abrieron muchos mercados Claro, en todo el mundo, como Jaboulet, Chapoutier, también muy eficientes. Y entonces esos tres pilares han creado una distribución muy sólida y muy extensa en todos los mercados, que sea de distribución bueno, de pequeña bodega, restaurantes o lo que se dice grande distribución, que sería supermercados y este tipo de cosas. Entonces ya la marca Cross Hermitage sí que se ha creado de manera inteligente y ahora es una marca que funciona bien. Además, tenemos un video bastante homogéneo y de la lectura para el cliente es bastante clara. El enfoque es que te puede más o menos reconocer el producto y entonces muchas cosas que ayudan a esto. Luego, si llegamos a 3.200 hectáreas plantadas, no sé, en el futuro próximo si lo sí, la calidad va a seguir y yo creo que no, pero entonces es de un todas debate. maneras, los rendimientos acá decís que son relativamente altos y son 45 hectolitros por hectárea, ¿no? Entonces, Cuando bueno, tal vez nosotros en Argentina estamos acostumbrados también a rendimientos más altos, depende del vino, ¿no? Pero tantos, digamos, ¿sí? bueno, puede haber, sí. Pero, vale, en Argentina se autoriza el riego, ¿no? Sí, Vale, pues aquí ves la diferencia. Sin riego es complicado, sobre todo para vino tinto, de hacer pues, claro. vendimias muy opulentes. Más que En esto. general, ¿cuál es el Eh, promedio de rendimiento? Nosotros en la bodega hacemos bueno, si no hay granizada ni nada, ni problemas, entre 38 y 44. Yo creo que nunca hemos llegado al 45, em, pero mucha gente sí que lo hace y 45 digo que es alto porque si ves los decretos para otras DOs del Sí. norte, está un poco por debajo. San Mm, Josef es 42 o 40, sí. Hermitage 40, Coty también es un pelín más bajo y en el sur mucho más. Por Sí. ejemplo, Chateauneuf creo que es 35. Mm, Entonces, digo que es relativamente alto porque relativamente comparado con las otras de Ródano es alto. perfecto. Pero claro, si vas a Chablis, Champagne, incluso Meursault, que es una DO que tiene una imagen, el máximo autorizado es 68 Ujú, hectolitros, sí, sí. que sería 8.000 kilos, porque sé que la gente del mundo hispanohablante habla más en kilos por hectáreas que en hectolitros por hectáreas. Sí, de acuerdo. Nosotros 6.000 kilos por hectáreas es la carga máxima que nos autoriza.
Genial, acá pasé al mapa para que se pueda ver bien dónde están. Entonces, aquí se ve, entonces se ven dos ríos. El que va arriba a la izquierda es el Ródano y el que se ve a la derecha del todo es el río Iseo. Entonces, nosotros aquí estamos en el cono entre estos dos, en la reunión de estos dos ríos. Estamos en el municipio de Pont d'Isère. Toda la zona que se ve en rojo es la parte sur, que es la parte, lo que decía, la parte más nueva, que casi no existe viñedo anterior al año 50 en esta zona, porque todo estaba plantado más al norte, en los municipios de Gros-Hermitage o de Gervans-Héraume, Ujú. pero es la parte ahora más extensa y más representativa de Gros-Hermitage. Y la bodega está por acá, ¿no? La bodega está exacto, sí, 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 está por acá, exactamente. Y luego veremos dónde está el viñedo, pero el viñedo está justo alrededor de la bodega. ¿Qué más podemos decir sobre esta diapositiva? Pues, No, bueno, bueno, la aquí, proximidad, claro que acá se ven también toda la extensión de San Josef, ¿no? Para que se ubiquen, porque a veces nosotros hablamos más de las apelaciones, pero tal vez no tanto de las comunas, digamos, y está bueno también recordar estos nombres famosos de San Josef, y enfrente, bueno, en la parte de Cross. la colina puedes enseñar, puede ser la colina de Hermitage que se ve aquí muy bien, la colina donde está Tal Hermitage. Entre Tal Ujú, Hermitage y Cruz Hermitage es donde está la, la colina así famosa de Hermitage. ujú. Luego en la diapositiva siguiente vemos un poco, a ver, no sé si También la para ver diferencia la diferencia de los suelos de los suelos, sí. Entonces, para hablar o de las de regiones. las características de la DO de Cross Hermitage, vemos que hay tres zonas principales. Entonces, la zona norte, si quiere, podemos volver atrás y Sí, enseñar dónde está sí. lo que llamamos zona norte, que sería la zona histórica. Es la zona que tiene granito y es la única zona que lo tiene. Muy parecido a lo que hay del otro lado del río. Claro. Si, como si en una época muy anterior el río Ródano pasaba en el otro valle. ¿Ves el valle donde al este del Arnage? Pues puede ser que el Ródano antes Mm, pasaba por este valle, y entonces todo lo que estaba en la orilla oeste era claro. granito. Y ahora ha cambiado su ruta y está partiendo dos zonas de granito. Entonces, toda la zona norte lleva granito y arcilla, porque es una zona muy antigua y hay más decomposición, y entonces hay Ujú. más arcilla en la zona más reciente que tenemos, donde estamos nosotros, que es la zona sur. Em, la zona norte, ¿qué características tiene también? Es una zona con un poco más de pendiente, es una zona histórica con laderas. Tiene un clima un poquito más fresco que lo que tenemos aquí en el sur. Ujú. Y como decía, pues tiene suelo granítico. Los municipios, pues Héraume, Gervans, Serres-sur-Rhône, Lieu-dit. Yo he puesto, porque también tú me preguntabas sobre los Lieu-dit. También es una cosa interesante. Aquí casi no se destaca los Lieu-dit en la dimensión de... Y en general, en el Ródano hay muy poca tradición de aislar parcelarios. Pero se va Es muy viendo, ¿no? Un poquito en algunas etiquetas, como un movimiento Pero hacia el UD. eso es muy nuevo. Digamos que Sí. el primero que ha hecho esto es Chapoutier, Ujú, sacando los parcelarios de la colina de Hermitage, haciendo 5 o 6 etiquetas distintas. Pero eso no es digamos, la tradición antigua ujú. de Hermitage o incluso de Sí, o de Ródano. Cotorotí, sí. Todavía tienes, por ejemplo, pues si hablo de los grandes de Ródano como Chaves,
sí, tiene 15 hectáreas de Hermitage, que es un montón, que es enorme, y tiene todos los terroirs distintos, y solo sí, hace un vino. Hay una sí, tradición de hacerlo, de mezclarlo todo. Clap, Clap también en Cornas, que es la referencia de Cornas, solo hace un vino, que es un Cornas, y no hace parcelarios cuando últimamente pues unos han intentado sacar parcelarios. sí, Esta historia, esta tradición de mezclar em, todo el vino para hacer solo un vino está muy, muy presente. Entonces, por eso los Liodí en Creuse Hermitage todavía no se ven. Creo que casi lo único donde tiene un poco de relevancia es para Le Pen, sí, para acá. la parte del vino blanco. Entonces, la zona centro, porque sí que realmente es un terroir muy distinto y muy aparte y casi el único terroir para el vino blanco en Creuse. Entonces, aquí sí que Ujú. tiene un sentido, pero el resto, Y la verdad también es que les chasis, eh, sí, pero le sí, digamos que, o sea, nadie lo pone en su etiqueta, ¿eh? Nadie. no, no, pero se habla mucho de la Se región. habla mucho, pero entonces como de la zona, pero no, no es un liodí, porque incluso, y lo enseñaste tú en el mapa, el primer mapa que pusiste, Sí, así puede ser como 80% de la DO. sí, En producción de vino, podrías decir que 80% de la producción de Cruz Hermitage está hecha en Le Chassis. Entonces, ya no sí. es tanto una noción de local. Ujú, Eh, Jaboulet también intentó con su Talaber poner un poco delante el Liodi, ujú, pero entonces aquí en la zona norte te ponía Pico de Herberías porque son los más famosos, pero tampoco son muy conocidos y no se ujú, usan mucho. En la zona centro, que es la segunda zona de la DO, sería en la extensión de la colina de Hermitage. Características, es que aquí hay mucho más pendiente, hay suelos, no hay granito, pero hay un poco más de arcilla que más de lo que tenemos en el sur. Por eso son más adaptados para el cultivo de vino blanco. ujú. Municipios, Chanot-Curson, Mercurol, Larnage y una parte de pues, los liudis famosos, pues Le Pen, eso es muy, muy característico. Está justo entre Mercurol y Chanot-Curson. Y aquí no se ve la pendiente, no se ve la pendiente, pero sí que está inclinado y hace como Claro, una ladera muy en la extensión de Hermitage. bien. Una pendiente cara al sur Ujú, y entonces ese vino blanco con mucho más profundidad, obviamente con más sol, más opulentes, pero también con más profundidad debido a la arcilla que hay en el suelo. Y la tercera zona, que es la zona sur, la zona más extensa, que aquí llamas tú Le Chassis, que es así, Le Chassis o Le Chassis, tal vez podría ser algo un poco más centrado, pero toda esta zona, que es la parte más reciente, la parte que es completamente llana, y el ujú. terroir aquí es bastante distinto. Eh, Capaz de aluviones y sedimentos, bastante arenoso, y todos estos sedimentos traídos tanto por el Ródano como por los Alpes con el río Isère, y aquí en el cono pues, se unen los dos ríos y empiezan a poner las capas así arenosas de aluviones. El No, clima pero es eso es un súper poco... interesante, Antoine, es súper interesante porque normalmente cuando nosotros estudiamos procesos ermitas, tal vez lo estudiamos como algo que está todo un poco homogéneo y con esto que nos estás explicando, digamos, se abren un montón de, digamos, de ventanas sobre las diferencias en la apelación y también en cuanto a, sí, a la cantidad de hectáreas, si lo trasladamos a Argentina, tal vez es grande, pero no es tan grande, y No, nosotros estamos en pleno proceso de subdivisiones de indicaciones geográficas, entonces es súper interesante ver también cómo una apelación de este tamaño también tiene sus divisiones, ¿no? Y los diferentes vinos también.
A ver, la idea de hacer subdivisiones y entender mejor cómo está el terroir tiene un sentido cuando está justificado. Aquí nosotros, en toda la parte sur, en toda la zona de los chasis, Y no así es más tan homogéneo. relevante. Es mucho Ujú. menos relevante en algo tan grande como que, por ejemplo, en Von Romané, donde Sí, sí, que viéndose de 50 metros notas una diferencia de suelo. Aquí no. totalmente. Entonces, yo creo que aquí ha sido un poco de moda de intentar pues, hacer parcelarios y tal. Podría tener sentido en Hermitage, en Cornas, en Pros. En este conjunto de aquí no veo tanta De chasis diferencia es más, claro, entonces, pero sí, entre zona sur y zona norte, sí. O sea, bien. hay como tres o cuatro zonas que podría ser parcelarios, pero el conjunto del sur, por ejemplo, hay Sí. muy poca diferencia entre una parcela y otra. Ujú. Sí. Y dato también importante, y esto lo veremos en el viñedo y en las fotos, es la presencia de estas piedras redondas muy típicas del Valle de Ródano, que se llama galets. Y eso es muy famoso en la zona de Châteauneuf-du-Pape, pero también nosotros aquí tenemos muchísimo, muchísimo galet en el viñedo y tiene su ventaja y su desventaja, digamos. Pero, Eso, de hecho, Antoine, el Galé, ahora que tenemos este mapa, ¿se encuentra más cerca del río o más lejos? O en bueno, todo el sí. en todo el chasis, toda la zona sur, luego puedes tener un poquitín de diferencia, pero en todos los chasis tienes la presencia de los galets. Bien. Y esta zona está, de hecho, el suelo, el terroir es muy, muy próximo a lo que hay en Châteauneuf. Ujú. Vamos a ver una foto también, así Lo que, único es que Châteauneuf es una formación geológica bastante más antigua que la nuestra y tiene más de composición de suelo y tiene más arcilla que aquí. Aquí es muy arenoso y acá hay más arcilla en Chateauneuf. Pero si no, la composición de suelo, esta presencia de los galets y todo eso es muy parecido. bien, y en esta Entonces, foto, después hay fotos de aquí, Galé, así que está buenísimo. sí, esta foto ya hablaremos, es la única parcela de cross que tenemos en pendiente y que no tiene galé y es la única que tiene un poco de calcario. Por eso es una parcela que hemos puesto al lado, pero ya ¿Cómo se llama hablaremos. esta parcela, Antoine? No tiene nombre, Bien, parcela no con más tiene, pendiente. no tiene nombre. Nosotros la llamamos Larnage porque es el nombre del municipio, del Sí, pueblo que está arriba. Y es la sí. única parcela que tenemos en este municipio, entonces la llamamos con el nombre del municipio, pero es entre nosotros. De ¿Y hecho, qué? no tendremos derecho a escribir esto en la etiqueta porque es un nombre de pueblo. Claro. ¿Y cuánto tiene esta parcela? ¿Qué tamaño? Es una hectárea justa que Ujú. plantamos en 2000, en el año 2000. Bien. En A ver, cuanto al aquí, clima, ¿de qué entonces, hablamos? Sí, clima, cosa muy importante, influencia del viento. Entonces, aquí hay y en toda Ródano, ¿eh? No solo aquí, pero en toda Ródano, tenemos una cosa fantástica, fantástica para los viticultores, menos para los habitantes, que es el viento del norte, que se llama Mistral. Y entonces este viento es muy seco y bastante frío. Entonces, ¿qué nos trae? Bastante frescor en verano, bastante frío en invierno y sobre todo es un vino muy constante y que sopla de manera bastante rápida y muy seco. Entonces, esto nos quita muchos problemas de enfermedades que podríamos tener. ujú, Y entonces, esto, eh, añadiendo
la parte, digamos, muy arenosa del viñedo, que es digamos, un suelo que absorba muy rápido el agua, con mucho drenaje, así que casi no tenemos humedad en el viñedo. Entonces, claro, es muy fácil, por ejemplo, es mucho más fácil de trabajar en orgánico aquí que en otras zonas de Francia, porque aquí tenemos un régimen de lluvia menos importante que otras zonas, no tenemos humedad, no tenemos, pues, este viento es fantástico. Y luego tenemos, de vez en cuando, pues cuando gira el viento y viene el sur, es cuando trae tormentas, trae lluvia, trae humedad, calor y, y es cuando se nota un poco el clima más, digamos, más mediterráneo. Aquí, como se ve hoy, Claro. tenemos bastante sol, una radiación solar elevada de 2.400 horas al año y régimen de lluvia bastante moderado, que entre 800 y 1.000 milímetros por año, y sobre todo enfocado en septiembre, digamos septiembre, octubre y primavera, marzo, abril. Y Antoine, en altitud, ¿a cuánto puede llegar la apelación? Estamos o sea, toda la zona de Chassis está a 150 metros. Ujú, Si estás al lado del río, el río en este punto está a 120 metros de altura. Y nosotros estamos aquí en una meseta a unos 50 metros por arriba del río, más o menos. ujú. ¿Y qué podrías tener? Pues la parte más arriba sería la parte alta de la colina de Hermitage, que supongo que podría llegar a 300 metros, pero no más. Bien. Acá me preguntan también si en cuanto a las diferencias de los perfiles, si bien Le Chassis es el 80%, como decías, de Cross Hermitage, sí se pueden ver diferencias marcadas entre, por ejemplo, el vino de Larnage y el vino de Le Chassis. Si podrías distinguir un poco los perfiles, ¿no? De la experiencia nuestra, por ejemplo, entre esta parcela que enseñaste, que está en Ujú. pendiente, y el resto del Sí, viñedo, em, sí que hay bastante diferencia sobre todo por la exposición. composición del suelo. Mm. El hecho de tener mucho calcáreo en el suelo reduce bastante los pHs en el vino. Ujú. Entonces tenemos un vino con pHs mucho más interesantes, mucho más bajos, vinos más estables, más acidez y un poco menos de alcohol. Claro, Nosotros lo que vemos entre dos zonas que trabajamos de la misma manera, vemos estas diferencias. Y es curioso porque justamente esta parcela, hablando de rendimiento, cada año estamos a 20 hectolitros por hectárea, o sea, muy claro, poco, o sea, claro. la mitad de lo que se autoriza. Y en vez de tener un vino con más concentración, tenemos un vino más ligero, más afrutado, más equilibrado que en la parte llana de la denominación. Y Entonces, además sí que se notan. claro, en los aromas, sobre todo también, bueno, año frío o año caliente, pero también tal vez más fruta roja, o vos corregime, más fruta roja y más negra al sur. Más fruta roja, el típico. A ver, la expresión típica de la Syrah aquí que ves en todos los sitios es pimienta negra, especies. Pero eso es más una expresión también en granito. Entonces la tienes Sí. más en lo que sería San Josef, en toda la Ujú. orilla oeste y en la parte norte de la denominación. Luego en la parte nuestra sí que tenemos también bastante pimienta, pero también fruto negro. Y Ujú. entonces sí hay que hacer grandes rasgos. ¿Eh? Y entonces esta parte del Arnage con más fruta roja y más la nueva frutada. Perfecto. Pero También había una también pregunta, sí. eso es la teoría. Luego tienes, lo que influye mucho es la manera de trabajar, de procesar, elaborar, raspón, si lo quitas, si lo dejas, y esto también
pues sobre lo que es los aromas influyen mucho. Sí. Para retomar acá, había una pregunta sobre, bueno, los milímetros de lluvia, acá está especificado, pero también tienen estas lluvias como con tormentas, ¿no? Sí, entonces tenemos una cosa y es cada vez más fuerte, que llaman el episodio Sevenol, que es una tormenta que llega en septiembre, final de verano, y que llega del macizo central por el Languedoc, y que viene muy fuerte y que en general caen en un día entre 100 y 200 milímetros de agua. Y eso cada vez más lo notamos. Con suerte llega después de haber vendimiado y depende del año. Eso. Y Antoine, el granizo también puede ser un problema, ¿no? Sí, nosotros pues en la historia no tuvimos muchos problemas, pero últimamente sí. El año pasado Claro, perdimos la mitad de la cosecha, y en 2013 y en 2014 también tuvimos 2 veces, 2 años seguidos hicimos media cosecha. es terrible. Sí, realmente es un problema. Lo que no es un problema de momento es las heladas. Aquí no tenemos realmente una zona que es muy sujeta a las heladas. Y la última vez que heló un poco fue en 91, Ujú. pero por ejemplo últimamente en Francia hubo 2016, 17 y 19 también el año pasado, zonas de Francia muy afectadas por el Sí, hielo, terrible. porque tenemos inviernos menos fríos, entonces desarrolla desbrota más temprano que antes, y siempre en abril cuando viene digamos, una segunda ola de hielo, pues es cuando, de helada, es cuando ya mata todo. Sí. Entonces, Entonces, por ahora y no tienen tanta helada. por ahora nosotros no tenemos estos problemas. Bien. Pero sí, realmente yo de la pequeña experiencia que tengo, he notado mucha diferencia en los últimos 10 años, incluso en 2013 o 2014, cuando cayó granizo. Fue muy puntual, fue una vez al año. Ahora, en los últimos 3 o 4 años, casi cada vez que hay una tormenta, cae piedra. Claro, Poquito, nada más, no afecta, pero de vez en cuando sí que viene y lo destroza todo. Pero es que hace un par de semanas, ya vamos a ver en el viñedo luego, hace un par de semanas vino una tormenta así, 10 minutos, y en medio había piedritas. Y eso es bastante común claro. últimamente. No sé si es un epifenómeno y que dentro de unos años ya no lo vamos a notar más, no lo sé. No sé si es una tendencia general o solo una... Pero en los últimos 3 o 4 años es lo que ha pasado. Entonces, esto sí que es la gran incógnita y un poco el miedo máximo que tenemos. Sí. El segundo Ah, miedo es el calentamiento global, que luego hablaremos de esto, sobre un poco las estrategias de bueno, cómo conducir el viñedo con más calor, cómo sí, y ¿qué es lo cuándo que pueden cortar, cómo hacer? elaborar. Ujú. Entonces, adaptarnos. Pero bueno, esto es menos problema que el granizo, digamos, porque tenemos tiempo de pensarlo y de anticipar un poco. Sí. Antoine, acá está la parte de las variedades. Tal vez Sí, después la podemos hablar un poquito más afuera. Así lo vemos en vivo, ¿no? sí, vale. Bueno, solo decir rápido que en toda esta parte norte, no solo Cros de Hermitage, pero todo el Rodón Norte, para el vino tinto se usa exclusivamente variedad Syrah. De hecho,
la cuna de esta variedad es aquí, es el Ródano Norte. Y para el vino blanco, tanto Gros Hermitage como San Josef y San Pere se usa Marsanne o Roussanne. Se puede usar solo Marsanne, solo Roussanne o una mezcla de los dos con el porcentaje que queremos. Aquí está bastante abierto. Lo que sí que se nota es que Marsanne es la que domina. Hay mucho más Marsanne que Roussanne. Y hay, de manera general, hay muy poco vino blanco en Gros Hermitage comparado con el tinto. Dice que hay 10% del viñedo que está plantado con variedades blancas y 90 con sierra. Perfecto. Sobre la manera de conseguir el viñedo, tipo de podas y tal, luego veremos un poco cómo se hace en la parte llana. Es muy parecido la manera de trabajar el viñedo para el blanco y para el tinto. Entonces, en parte llana se usa siempre en espaldera. Y en la parte de ladera se usa con paso abierto, se llama gobelet en francés, y con un palo en medio para atar las ramas. Características es que si comparamos las variedades de aquí, tanto Marsanne, Roussanne y Syrah, con otras variedades del sur o de otros países o de otras zonas, aquí tenemos mucha vegetación. Tenemos ramas muy grandes y se desarrolla mucho más que cualquier otro tipo de variedad. Por ejemplo, la diferencia entre el norte y el sur, cuando nosotros podamos en vaso abierto, no podemos dejar así como un arbolito como se ve como se ve en Châteauneuf. Siempre hay que poner un palo, guiar un poco las hojas y aquí hay aquí se ven dos cosas también en las laderas, porque crece mucho. O se corta, esto se llama écime, o se corta justo después de la flor y para reducir un poco la altura de la vegetación, o se hacen puentes con el palo de al lado. Esto seguramente lo habrás visto en el viñedo de San Josef, que se hace mucho. Sí. Y aquí, bueno, no tengo fotos. Tal vez en internet podrán ver el viñedo por ejemplo, de Gonon o de Chaves en San Josef. Ahora siempre es así, con puentes. Entonces forman arcos para no cortar la rama, bueno, lo atan con el palo del lado y lo dejan crecer. Después sí que vamos a entrar en detalle en las variedades, las diferencias entre variedades y la conducción en el viñedo. Así aprovechamos la parte exterior. Había una pregunta que ya sabía que iba a surgir sobre la tela, la malla antigranizo. Si esto se discute en la apelación, está prohibido, pero digamos si esto es un tema. Las redes que se ponen. Sí, sí. A ver, las redes hasta hace poco está prohibida. Porque según el Instituto Nacional de las Apelaciones, cambiaba el terroir, porque como cambiaba la radiación solar también afectaba y entonces cambiaba un poco lo que era el terroir local. Ahora está autorizado y se usa bastante. Luego existen otros tipos de herramientas para esto. El año pasado hubo un gran plan para instalar, ¿qué sería? Cohetes. Sí. Cohetes que lanzas y luego cuando llegan en la nube, pues explotan y pues, no recuerdo muy bien la tecnología, pero total, que se usó, empezó el año pasado. A cabo de 2 meses tuvimos esta tormenta brutal, enorme, que arrasó 500 hectáreas de Gros Hermitage.
los viticultores que estaban muy descontentos, de hecho, denunciaron a la empresa que había puesto esto y ahora se han quitado esto. Entonces, ahora no tenemos más herramienta que esta herramienta individual desde poner redes. De poner redes. ¿Cuánto pensás que hoy, cuántos productores usan redes? Cada Todavía no vez lo he más. visto, Lo pero que cada pasa vez es más. que ahora la gente lo que hace es que pone 1 hectárea, 2 para hacer pruebas y tal. Es que Ujú, es muy costoso sí, y a mí no me gusta, pero así es no me gusta y no me gusta trabajar así, no sé, yo no sé, igual en 5 años cambio de opinión y veo que está bien o después de haber perdido 3 años seguidos la vendimia, pues me cambio de discurso, pero no me... bien. Y además es feo, además es feo. Así que... Nosotros usamos bastante, pero sí, es verdad que... Pero lo bueno, bueno, aquí hay muchos que han puesto redes blancas, esto sí Ujú, que es claro, feo. Unos que han puesto redes negras, que es más discreto y menos feo. Pero aparte de las consideraciones estéticas, digamos que nosotros trabajamos todo en orgánico, trabajamos con producto de contacto, claro. eh, no con sistémicos. Entonces, claro, esto es una pared contra también la eficiencia de los productos que nuestros productos preventivos y de contactos, pues con estas redes no son muy eficientes. Entonces, de ¿En qué momento año es lo una... autorizaron? Pues esto se ve desde hace 3 o 4 años, supongo que no es más antiguo. Mm, bien, todavía no lo he visto, pero bien, está bueno saber. Y esto lo verás solo en la parte llana, porque esto no se va a Claro, instalar en las zonas. Es imposible. O sea, por consideraciones más de sí, que por no se puede facilidad. hacer. Aquí se Sí, puede porque está todo en línea y tal, pero bueno, seguimos con, buenísimo. bueno, entrando más en lo que es la bodega, que ahora hemos hablado un poco de la bodega, pero sobre todo de la denominación. Bueno, de hecho, hemos repasado un poco lo que iba a decir en esta diapositiva, ¿no? Que la bodega está en el área de denominación de los chasis, en entonces, la parte sur, unos kilómetros al sur de Talernitage, que es un poco el punto central y digamos, sería la capital vinícola de la zona. Em, entonces, esta zona sí que, bueno, ya hemos dicho, es la zona más llana que permite toda la mecanización de trabajo. Nosotros tenemos 22 hectáreas. Entonces, tenemos 20 hectáreas de Gros Hermitage alrededor de la bodega, 17 de tinto, 3 de blanco. Luego tenemos 2 hectáreas de San Josef. Un poco la repartición, la distribución. La bodega se encuentra en el medio del viñedo. Vamos a ver más adelante en un slide un poco Ujú. cómo dónde se ubican las parcelas. Acá es para que Y vean los galés de los que hablaba. que esto es una foto de una parcela al ladito de la bodega. Muy típico de... Entonces se ve el sistema de poda, que de esto no hemos hablado, que se usa una poda corta, pero una baguette que sería un cordón, puede ser sencillo o doble, y luego en cada cordón tenemos lo que llamamos curso, y en poda corta que dejamos solo 2 ojos en cada año. Bueno, La densidad es bastante baja, de 4.000 cepas por hectáreas, y entonces una cepa puede tener hasta 1,5 kilos, entonces 1,5 kilos de uva. bien. A ver, más. Acá es un poquito de historia, pero Matías también contó que va el año de fundación de la bodega. Hemos acabado con la de antes.
No sé si hemos... la de geografía... Ah, sí. Bueno, ya hablamos de todo esto ya, sí, tienes razón. Ujú, Hablando un poco de la historia, bueno, es una pena que no esté mi padre porque hubiera podido explicar mucho más, mucho mejor un poco la historia de la bodega. Él se instaló aquí en el año 80, 90, 85, 85. Y esto, de hecho, no tenía predisposición natural o histórica o familiar a ser vino, porque nosotros en aquel tiempo vivíamos en París y él trabajaba en una empresa, una multinacional grande de productos químicos, nada que ver con el tema del vino. Y entonces se instala, se cambia de vida a los 40 años y vuelve un poco a la que es la tierra familiar, porque él había nacido cerca de esta zona, mi madre también, entonces toda la familia era un poco oriunda del Valle de Ródano Norte. Y entonces buscaba un viñedo solamente en esta parte de Ródano Norte, entre Cotroti y Cruz de Hermitage. Entonces hubo esta oportunidad de comprar esta finca de un señor que se murió, que había plantado el viñedo en los años 60. Entonces, al inicio realmente de lo que fue esta extensión del viñedo en la parte sur de la ujú, DO, eh, este señor, el antiguo propietario, para hacer un poco de historia, hacía vino en Argelia. En aquel tiempo, en los años 50 y antes, Argelia era un territorio francés y, y se producía muchísimo vino en este país, que era una colonia, digamos. Entonces, en el 62, 62, cuando llega la independencia, pues todos los franceses que expulsados pues vuelven a Francia y siguiendo al Valle de Ródano, entonces hay muchos exiliados que viven en esta parte de Francia. Entonces, este señor hizo lo mismo que había hecho en Argelia, era plantar viña y hacer vino. Y entonces es lo que hizo, plantó el viñedo tal y cual está hoy en día. Bueno, casi, porque en el 85 había 17 hectáreas, ahora tenemos 20, solo se ha extendido un poquito. Y todo el viñedo ha sido plantado entre 65 y 73. Entonces tenemos una edad media de la viña de 50 años. El punto más relevante de esta finca es que este señor nunca hubo herbicidas, siempre aró los suelos y, y creo que con la bodega de Laurent Combier, ujú. que trabaja de forma orgánica, los dos únicos viñedos de Gros Hermitage que nunca han visto una gota de herbicidas. Yo creo que es el punto más relevante que explica también en la calidad de los vinos de la bodega, es esta razón, digamos. Luego nosotros trabajamos de forma orgánica, total, Ujú. desde hace años, pero creo que el punto clave es arar o usar herbicidas, o sea, quitar la hierba de manera mecánica o quitarla. Esto es un cambio que afecta mucho a cómo la planta en la viña coge raíces y cómo va a buscar el terroir y todo esto. Creo que para mí es la influencia principal. Entonces, en este aspecto, mi padre tuvo muchísima suerte de encontrar este vino de esta calidad. Y Antoine, Solo para... también el hecho de que sea más llano ayuda también a mantenerlo orgánico, ¿no? Dime, no estoy escuchando. El hecho de que el terreno sea bastante llano Sí. ayuda también a los trabajos. Bueno, es mucho más fácil, obvio. Es que nosotros trabajamos de forma orgánica, pero no somos superhéroes. Aquí es mucho más fácil de trabajar de esa forma que, por
ejemplo, en San Josef o en Claro, sí, Cojotí, eso sí. claro. Trabajamos, claro, para arar los suelos, aquí usamos el tractor, eh, todo está hecho para usar el tractor, y en San Josef usamos los caballos. Ujú. Y la única parcela en pendiente que tenemos, porque en San Josef hay tanta pendiente que se han hecho terrazas. Entonces, al final está todo plantado en terrazas llanas. Y aquí el Después vamos a caballo ver una foto. entra, Ujú, puede arar el suelo. La única parcela de la de Larnage, la que está en pendiente, ujú. esta sí que es, es más complicado, pero se usa, no sabría decirlo en castellano, pero Decirlo en no sé francés. si me podría un treuil. Se pone el Sí, tractor arriba y hay como un hilo y entonces y aramos así de esta un manera. arador, sí. Ujú. Entonces sí que esta parcela es un trabajo complicado, pero el resto sí que está bastante más fácil que en otras zonas Ujú. de Ródano, obviamente. Esta foto me encanta porque está, bueno, están ustedes con tu papá, pero también después cuando hablemos de vinificación, que esta cuba, que tal vez Ya, no las vemos, estas ya no existen. esas no existen, No, sí. ya Pero, ya no las tenemos. Esto lo usamos para hacer San Josef. claro, Entonces bien. bueno, se ve raspón, ¿ves? Sí, exacto. Se De ve racimo raspón entero, y... raspón eh, y todo abierto. Bien. volviendo a la historia, no solo para describir un poco lo que era la denominación en aquel tiempo, en 85, porque aquí la DO era completamente desconocida. Bueno, el mundo del vino era muy distinto a lo que es hoy en día, Ujú. pero además Cruz de Hermitage no existía, eso no existía. El mapa del mundo del vino no existía. Totalmente. Existía un poco en el mercado extranjero porque había negocios grandes como Jaboulet Chapoutier que ya vendían pues, en Estados Unidos o entonces ya tenía un poco de fama, pero en Francia era bastante desconocido. Sí, La mayoría de los campesinos hacía viña y fruta, sí. sobre todo. Em, de hecho, creo que cuando en el 85, cuando mi padre se instala como vigneron, es el único que hace solo esto. Ujú. Todos los demás, ya había poco. La gente que hacía su vino y embotellaba su propio vino, cuento que había entre 10 y 15 máximo. Sí. Todos estos, menos mi padre, hacía vino y fruta. Todos. Entonces, el único que llega y realmente con esta imagen de que el vino es un producto noble y tal, más con una visión de Borgoña, pues es digamos que es el primero con esta filosofía. Ujú. Y bueno, es interesante porque, claro, si ha hecho vino es también porque tenía amigos, todos en Borgoña. Entonces, hay una influencia muy importante de lo que ha sido, de la manera de trabajar de Borgoña, de ver el vino, el viñedo, muy compartido con la visión de Borgoña. Hasta los criterios técnicos, porque claro, nosotros hablamos de ahora que usamos el raspón, etcétera, y ha sido una decisión que se ha tomado desde el día uno Claro. de vinificar todo 100% raspón. Entonces, ha sido primero una influencia de Borgoña, que en aquel tiempo era también muy tradicional. Muchas bodegas históricas y muy importantes que trabajan de esta forma. Bueno, también es verdad que que en aquel tiempo una despalilladora era muy cara, y entonces era más fácil no despalillar y dejar de raspón. Pero bueno, esta influencia de Borgoña sí que es presente un poco en todo, en la manera de hacer el vino, de venderlo fuera, que también nadie lo vendía, Ujú. aparte de los negocios, nadie lo vendía en el mercado de exportación.
Entonces, esto sí que ha cambiado, ¿no? Esta aportación un poco exterior de mi padre, que no era del mundo del vino y que hablaba varios idiomas y que ha podido llegar Claro, y ir a otros países y vender su vino, pues era una cosa bastante nueva en los años 80 aquí en Clos d'Hermitage. ujú, Aquí en esta diapositiva pues, se ve la distribución del viñedo nuestro. Entonces, se ve en la parcela arriba. Aquí es donde está la bodega. aquí, bien. No, Ah, no, aquí, arriba a la izquierda, el círculo, aquí es donde estamos ahora. Y tenemos, pues todo lo que se ve en rojo son las 20 hectáreas que tenemos nosotros. bien. Por ejemplo, para hacerte una idea, abajo, aquí no lo puedo enseñar, pero está el Clos de Grive justamente entre el medio de nuestras parcelas de Combier, que es el clos más famoso. Aquí justamente esto son los 10 hectáreas de Clos de Grive de Combier, por esta zona. Es muy famoso, ujú, otro de las referencias. Perfecto. Entonces, esto hace que es muy fácil trabajar porque tenemos todo muy concentrado. La desventaja es cuando nos toca granizada, pues afecta 100% del viñedo, eso es Claro, complicado. Pero hace también que tenemos un vino o sea, una uva muy homogénea entre parcelas. Y entonces lo que que empujó mi padre a no hacer cuvée parcelaria al claro. inicio, porque no tenía mucho sentido. Ujú, Entonces, todo el suelo es muy homogéneo, todo ha sido plantado más o menos en la misma época. Entonces, en el ujú. 85 lo mezcla todo, solo hace un vino y nosotros tenemos dos etiquetas para Cross Hermitage, pero la otra no es una selección de parcelas, sino una selección de barrica. Luego más Bien, adelante lo sí, en detalle. Aquí se ve un poco la descripción del viñedo nuestro. Entonces, como decía, 17 hectáreas de Cross Hermitage tinto, 3 de blanco, aquí todo alrededor. Un poco menos de 2 hectáreas de San Josef tinto, repartida entre dos zonas, una zona en tono más histórica y una zona más al norte, ujú, a 15 kilómetros más al norte, y más o menos es mitad y mitad. Eh, Entonces, 100% sirá para todos los tintos. Nosotros la distribución para el blanco es 80 de Marsanne y 20% de Roussanne. La edad media, como decía, tenemos 50 años más o menos para el tinto. El blanco se plantó aquí en el 81, entonces ya tiene casi 40 años. 25 años para las viñas de San Josef y Hermitage, de que no he hablado, pero sí que tenemos una pequeña parcela de Hermitage que se plantó hace 30 años y estamos, bueno, es una décima parte de hectárea, entonces es anecdótico, no lo hablamos, a veces que ni sacamos botellas. Y estamos en la parte muy abajo, enfrente de la bodega cooperativa, si te ubicas, ujú, vas, en sí, que sería la parte de Grefio. región. Ujú, Entonces, entonces estamos todavía en la parte granítica de la colina de Hermitage y perfecto. abajo de todo. De hecho, hacemos, pero no hacemos tan poco y que no hablamos de esto digamos que el orgullo nuestro es más Cross Hermitage porque es lo que más nos define Ujú, y si tendríamos que hacer el vino estrella de la bodega sería la Cuvée Guiraud, que es la selección de barrica que hacemos, más que Hermitage. bien. Que después vamos a ver las Em, etiquetas de todas maneras. sí, ¿qué más? Trabajamos todo de forma orgánica, esto ya lo he comentado. Trabajo en bodega. Vendimia manual, todo se Ujú, recoge a mano. Y bueno, y la forma de trabajar, de elaborar con raspón hace que no tenemos otra opción. O sea, no podemos cosechar con máquina. Y no queremos, pero incluso no podríamos. Todo se hace,
Esto lo hace más fácil, el hecho de tener todas las parcelas alrededor lo hace mucho más fácil para la cosecha manual. Luego hacemos raspón en 100% raspón, un poco estrujido y unos tiempos de maceración de 17 a 20 días, depende Ujú. de la añada. Según el perfil de la añada, lo que no cambia es el raspón que dejamos. Y luego adaptamos la duración de la maceración y un poco la manera de la extracción. Todo se hace con remontado, no hacemos tirage, punch down, eso no lo hacemos. Solo se veía en la foto, me Sí. vas a sentir, lo veías en la foto porque era unos años que hemos tenido en esas tinas abiertas y hemos hecho un poco para el San Josef, pero si no es todo remontado. Y entonces, según el año, lo que va a cambiar es el ritmo y la intensidad de esos remontados para adaptar la extracción Claro. al perfil de la añada. Luego hacemos crianzas de 18 meses, de los cuales 12 meses en barrica usada. Y antes de esto tenemos 3 meses de hormigón. Ujú. No se ve en el vídeo, pero nosotros solo trabajamos con hormigón. O sea, todo se elabora en tinas de hormigón. Elaboramos, prensamos, volvemos a meter estas tinas de cemento 3 meses. Y luego hacemos la crianza en madera digamos, de Navidad a Navidad. 12 meses. Luego trasigamos los vinos y volvemos a meterlos juntos en estas tinas de cemento durante 3 4 meses y embotellamos en marzo. Eso es el ritmo ahora normal del proceso. Eh, a nivel técnico, no hacemos collage de los vinos, pero sí que filtramos sobre tierra y pues, usamos corcho natural y para blanco usamos tapón de rosca. Ujú. Para el blanco lo que hacemos es que fermentamos 50% en inoxidable. Vamos a ver en el vídeo y creo que se ven en las fotos las penas para desfangar y donde también fermentamos el vino blanco. Aquí se ve Aquí. abajo a la derecha. Estas tiras de inoxidables es donde hacemos verificamos, donde donde desfangamos y luego volvemos a meter 50% de inoxidables, 50% en madera. Usamos barrica de 600 litros. Y lo que se suele hacer es, después de la fermentación, bloquear la maloláctica Ujú. para mantener un nivel de acidez un poco más alto, porque en Marsanne y Russell el problema es que no hay acidez, es el problema de esta variedad. Y luego dejamos tiempo de crianza en 8 meses y embotellamos a final de primavera. Perfecto. Aquí sí, en collage, hacemos filtración, porque para que no vuelva a empezar la fermentación maloláctica en botella, tenemos que hacer un filtrado estéril. Entonces Ujú. sí que hacemos collage, filtración y usamos desde hace más de 10 años un tapón de rosca para todos los blancos. Eso es un poco el trabajo en bodega. No sé si luego habrá más preguntas técnicas. Podemos dejarlas para más adelante. Bien. Sí, y Eh, después podemos ver una vez que el videíto, ¿querés mostrarlo ahora de la bodega? bueno, sí que O luego. luego, ¿no? Si quieres, cuando dejamos la presentación. Perfecto. Eh, Cuando, aquí, aquí se ven las fotos de lo que es las bodegas, bueno, las entradas que se tenemos. acaba. La cava. Entonces se ve, en esta se ve un food, que esto es algo que hemos empezado hace menos de 10 años. Antes usábamos exclusivamente barrica de Borgoña, 228 litros, además de un solo proveedor, que era François Frère. Ujú. Y
hacemos ensayos en 2011 comprando estos dos fugres que vemos de Stockinger de Austria. Y la verdad es que estábamos bastante impresionados por el resultado. Y ahora compramos cada año un poquito. Y por ejemplo, el 2019, ahora vamos a meter que si 30% de la producción va a pasar por Fudre y no por barrica. De 70 barrica, 30 Fudre. La idea es no subir más que 40 o tal, porque ya sabemos que es muy fácil perder la mitad de la producción y esto no nos podemos permitir el lujo de dejarlos vacíos un año. Eso Claro. no aguanta. Entonces, hasta sí, 40% de Fudre y 60% de barrica, que sería el óptimo para nosotros. Eso, también hemos escogido trabajar con Fudres. Bueno, primero porque el resultado es impresionante y la calidad de la madera es muy buena. También es mucho más fácil cuando hay que trasegar eh, una cantidad importante de vino, es mucho más fácil trabajar con Fudres, con barrica, que toma mucho más tiempo hacer el trabajo. Y también de cara al uso de sulfitos, que al tener menos interacción con el oxígeno, pues hay menos recombinación de sulfito, entonces se puede echar cantidades menores con la misma eficiencia. Entonces, ahora con las preocupaciones cada vez más grandes de las cantidades de sulfitos que cada uno mete en su vino, pues esto también es una respuesta a esta tendencia de intentar meter muy poco sulfito. Una pregunta acá, Antoine, sobre la diferencia que ustedes sienten del vino de enfudre y en barrica. A ver, la diferencia es, lo que sentimos es el opuesto de lo que tendría que ser en teoría. En teoría, tendríamos que tener una evolución mucho más rápida con la barrica, al tener más contacto con la madera y más contacto con el oxígeno. Pero en la práctica lo que vemos es que cuando catamos el mismo vino en el fudre y en la barrica, vemos que en la barrica, en el fudre, disculpa, en el fudre es mucho más, como si fuera una crianza mucho más avanzada, eh, unos taninos mucho más redondos y como si tuviera pues 3 o 4 meses más que en la barriga, que en teoría tendría que ser lo opuesto. Tendría que Claro. envejecer más rápido en barriga que en... No lo explico, no lo intento explicar, pero es lo que notamos nosotros. ¿Es por la condición de la cirada, tendencia reductiva o Entonces, no? el tema de Syrah es, por eso hemos escogido esta forma de fudre y ovales y no redondos. En redondos tenemos primero que te dice que aporta más estructura al vino y nosotros ya tenemos bastante estructura, entonces ya buscamos con la crianza un poco afinar el vino y no darle más estructura. Y también cuando fue redondos es cuando más contacto con líneas hay y más reducción posible. La Y Anto- Syrah tiene una variedad muy reductiva. Ujú. En barrica nueva, ¿cuánto? Hay una pregunta sobre la barrica nueva. ¿Cuánto usan o no usan? ¿O un mínimo? Bueno, hemos comprado a veces con barrica nueva porque el proveedor no podía darnos la cantidad suficiente de barrica usada, pero es solo para ajustes. Compramos Perfecto. entre 0 y 15 barricas nuevas cada año, Ujú. parque total de 400 barricas. O sea que nada, muy poco. Compramos barrica usada de un vino, muchas veces compramos en primavera barricas que vienen de Borgoña, que han tenido un vino durante 18 o 16 meses. Es un poco el perfil. Perfecto.
¿Querés que vayamos en las Eh, etiquetas? sí, solo hablaba un poco de los sulfitos, no sé si es Sí. una cuestión que va a surgir o seguramente que sí, porque ahora está muy, no, no es que sea de moda, pero nosotros la forma de trabajar es que no trabajamos, no somos nature, digamos, usamos sulfitos cuando entra en la uva en bodega, muy Ujú. poco, 2 gramos por hectolitro. O sea, no sé si, bueno, si uno ya se han interesado el tema, ya entenderá un poco los números que voy a decir. Ujú. Luego usamos sulfitos después de la maloláctica. Traseguemos los vinos para quitar las lías y en este momento usamos un poco de sulfitos. Y al final de la crianza, justo antes del embotellamiento, ajustamos el nivel de sulfitos. Para hacer una idea, estamos eh, cantidad de sulfito libre, Sí, 20 miligramos, y total entre 35 y 50 de total. Eso es el súper bajo. perfil Ujú. normal. El blanco es un poco mayor. Estamos Ujú. a 60-70 porque se recombina mucho más sulfito, se gasta más, digamos. Entonces hay más diferencia entre el total y el libre, pero estamos a 20 de libre y 60 de total. Y aún así estamos en cantidades muy bajas Ujú. y que no se notan y al final casi Y lo preservan. Ujú. está muy, muy. A ver, las Perfecto. etiquetas luego. Bueno, en esta diapositiva se ve el rango de los vinos que hacemos 5 vinos aquí en la bodega. Antoine, antes de pasar a eso, Próximamente. hay un montón de preguntas sobre las barricas, pero vos me decís, es rápido, es como un ping-pong. La diferencia organoléptica entre Foudre y barrica ya lo explicaste. Después preguntaban, bueno, ¿por qué pasaba lo opuesto? Pero eso también ya lo explicaste. Eh, y también preguntan sobre el tipo de roble, si es el mismo, si ustedes eligen, bueno, hablaste de un productor y Stockinger, que es diferente, pero el tipo de roble es el mismo, ¿no? La variedad es el mismo roble, o sea, no es roble americano, es roble francés, Ujú. en los dos casos. El François es roble de bosques en Francia, en la Ujú. zona de Allier, una Sí, zona muy típica donde muchos proveedores van a buscar su madera. Y Stockinger es roble francés, pero de Austria. O sea, ya. Ujú. Sí, es bastante parecido. Yo sí, creo que aquí la clave es cómo se seca el la tos. Sí. madera. Ujú. Primero, cómo se seca. Entonces, antes se secaba en 3 años, ahora tienen procesos para acelerar un poco este proceso De de secado. secarla Sí. antes de trabajar. Pero creo que eso es un poco la clave, ¿no? Hay unos que dicen 1 año y medio, 2 años, pero realmente cuando estamos a 2 años y medio, 3 años es mejor y yo creo que, por ejemplo, Stockinger sí que hace las cosas Sí. bien y la dejas secar mucho, mucho tiempo. Luego el tostado, eso no es, o sea, es una cuestión de gusto, no es una cuestión de Ujú. calidad, porque Sí. luego, y sé, por ejemplo, que las barricas de François tienen un tostado muy pronunciado. Ujú. Entonces, hay varias zonas de Francia donde no combinan bien con el vino. Nosotros, pues, desde el año 1 hemos trabajado solo con este tipo de barricas, que son es tostado, no es tostado fuerte, es tostado leve, que llaman Chauve Blonde. Ujú. eh, y bueno, pero realmente Bien. sí, cada productor tiene un poco su firma y François tiene la fama de tener un tostado un poco bastante Un marcado. poquito más.
Sí. Antoine, en cuanto a pHs, ¿puedes decir los números? Bien. Perdón, perdón. No, decía, al no usar barrica nueva, este tostado pues no se nota tanto en nuestro vino. Claro, perfecto. Hacen una pregunta sobre los pHs, si podés decir los números de pH para general, para tinto y para blanco. Vale. Nosotros aquí tenemos pHs muy, muy altos en Cruz Hermitage y eso es el reto del siglo XXI y del calentamiento global. Últimamente tenemos pHs después de malolactica cerca de 4. Cerca de 4. En blanco estamos a 3,4, 3,5. Digamos Bien. que por debajo de 3,7 o 3,8 tenemos una estabilidad del vino buena. Por encima estamos en zona de riesgo, digamos, porque es un medio donde las bacterias se van a gustar muchísimo y Sí. van a tener mucha actividad y con todos los problemas que esto provoca. Entonces, esto es el reto y nosotros, solo decir que nosotros no acidificamos los vinos. Bien. Hay unos que sí en Cruz de Hermitage para bajar porque esto no es solo un problema de nosotros en Cruz, tenemos pHs altos. Y hay gente que acidifica los vinos, nosotros no lo hacemos. La única cosa que echamos nosotros en el vino es un poco de sulfito. No van a Bien. haber otros productos enológicos en la bodega. Sí, ni levaduras, no son las naturales. Bien. Acá vamos a las etiquetas. A ver, aquí se ven los 5 vinos que nosotros producimos. Esperando el sexto que saldrá el año que viene, que es un parcelario de la parcela que vemos primero en ladera. Entonces tenemos Cruz de Hermitage Tinto, que es el clásico, estándar. Esto representa el 90% de la producción y el vino de la casa es este, digamos, que es el producto estrella y el que ha hecho la fama de la bodega es este producto. Luego tenemos la segunda etiqueta que tenemos, la Guigot, que esto es una selección de barrica. Eso se hace al final de la crianza, catamos todas las barricas una por una, tenemos una selección muy subjetiva de lo que sería el vino que queremos más, ¿no? Pero no hay un criterio, no hay una lista y haciendo clic-clac. Entonces, la visión es que tiene que estar distinto del resto y con la idea de guardar más el vino. Hay añadas donde no hacemos Guirot o que hacemos muy poco. Las cantidades varían realmente de un año a otro según la cantidad de la añada, la calidad y todo esto. Y hay añadas que no hemos hecho. Por ejemplo, 2019 no creo que vamos a hacer Guirot porque tenemos la mitad de la producción y porque no tiene mucho sentido. Entonces, Claro. hay añadas que no hemos hecho por tema de calidad o hay añadas que, por ejemplo, 2014 no hemos hecho porque era muy homogéneo y no tenía sentido sacar un vino que no hubiera sido tan distinto al resto, entonces no lo sacamos. 2008, claramente, aquí 2008 fue un año muy atípico que cayó 400 milímetros de agua 2 semanas antes de vendimia. Entonces, un estado sanitario catastrófico Entonces, la calidad decía que no sacamos Guirot este año, pero entonces esto es el segundo vino, hacemos entre 0 y 10% de Guirot. Luego tenemos el Cruz de Hermitage Blanco, como decía, que es una mezcla de 80% de Marsanne y 20% de Roussanne. Y luego tenemos un poco de San Josef Tinto, que es Syrah, y Hermitage Tinto, que también es Syrah. Acá pongo la fotito La de San fotito. José para ver la parcela. Entonces, aquí se ven el viñedo típico de San Josef, que es viñedo en laderas y una densidad
elevada, 7.000, 8.000 plantas por hectárea, un palo individual por cepa y una poda en vaso abierto. Aquí, Perfecto. entonces, está trabajado por el caballo que pasa en medio y que hará los suelos de esta manera. Antoine, muy rápido muestro los otros proyectos que tienen y después así salimos un poquito. Vale. Bueno, Buenísimo. se ha ido el sol, pero también Oh, se... tal vez vuelve. A ver si vuelve en 10 minutos. Perfecto. Así, muy brevemente de cada vino para que sepan que también lo que hacen en el mundo y salimos. Vale, esto es el primer proyecto que, digamos, fuera de la bodega, que empezó mi padre en el 2005. Esto se hace en colaboración con una bodega muy grande en Marruecos que se llama Talvin. Talvin, que era propiedad también de nuestro importador de vino. Entonces, en 2003 o algo así, cuando mi padre se fue a visitar al importador, pues es cuando nació la idea de hacer un proyecto juntos, solamente enfocando en un viñedo de Syrah que está una meseta bastante alta en Marruecos, en la parte más atlántica, lo que permite traer más frescor y, porque claro, se piensa que Syrah en Marruecos va a ser muy pesado y muy imbuable, pero al final sorprende porque tiene mucha acidez, mucho frescor y es una selección de parcelas de viña antigua de Syrah. El terroir es muy similar a lo que hay en Borgoña, que es un típico arcilloso calcáreo. Y nosotros hacemos una selección de viñedo, luego seleccionamos después de elaboración, decimos, esta parte se va a crear, la otra se la pueden quedar porque luego tienen otros proyectos, y luego volvemos después de la crianza y decimos, esto lo queremos, esto no. Es más un trabajo de selección ahora que de elaboración. Ellos elaboran a su manera y nosotros vamos seleccionando para hacer este producto. Solo se hace un Bien. vino Ujú. y nosotros ya toda la producción viene acá y de acá pues ya lo distribuimos y ahora empezó esto mi padre y ahora me encargo yo con él y dentro de poco sigo yo. Esto es un proyecto que sí que empezamos mi hermano y yo, y bueno, también mi padre que estaba, hace 6 años en la zona de Beaujolais. Beaujolais, que es la zona justo al norte de Lyon, al sur de Borgoña, donde se cultiva Gamay, que es la variedad 100% que se cultiva para el tinto, y Chardonnay para el blanco. Nosotros compramos 8 hectáreas de viñedo propio que trabajamos de forma orgánica y también en biodinámica. Hacemos 3 vinos distintos, Beaujolais, Saint-Amour y Fleury, 3 etiquetas. Y por venir está un Chardonnay, denominación Saveron, de una viña que tiene 50 años y que pudimos alquilar desde el año pasado. Entonces hicimos la primera vendimia 2019. Estamos muy contentos. Ahora tenemos un cuarto vino. De la misma manera, y eso es un poco la manera que tenemos de trabajar, 100% raspón. Todo se trabaja en tinas de cemento con raspón, pero aquí tenemos unas maceraciones muy cortas, 8 días, 10 días, no más. La idea es que resaltar un poco el lado afrutado del vino, no extraer mucho, y luego hacemos crianzas de 1 año, solo en Foudre Stockinger, pero en este caso redondos, no Bien. ovales. Son alucinantes los vinos, son alucinantes. Aquí se ve el viñedo de Fleury, a la izquierda, bueno, esto no es convencional porque la forma muy típica de consumir el viñedo en Beaujolais es por poda de vaso abierto y aquí tenemos todo en cordón. Mejor para Bien. trabajar. Es verdad que la gente allá usa mucho herbicidas y bueno, cada vez menos, pero hay pocos viñedos que están condicionados de esta forma porque la forma permite trabajar, mecanizar el suelo y poder arar los suelos.
Y el último proyecto, esto es proyecto que hago yo solo en la bodega de Raúl Pérez. Esto nació de nosotros, tú lo mencionaste, pasa el inicio, que nosotros tenemos una pequeña actividad de importación Importación. y Ujú. distribución de vino extranjero, que al inicio solo era de Italia, de Piemonte, y en 2016 es cuando nosotros, con mi mujer, con mi esposa, que habíamos vivido muchos años en España, queríamos extender también el portfolio a este país, y en concreto en la zona de Galicia. Entonces, cuando hicimos a verlo, vamos a ver a los viticultores de esta zona, también pasamos a ver a Raúl Pérez en el Bierzo, que está al ladito de Galicia, para saber si podíamos importar su vino, y dijo que no, pero que mejor hacer un proyecto juntos. Entonces nació la idea de mezclar un poco las dos formas de trabajar. Entonces, sin sorpresa, se elabora 100% a raspón en tina de cemento, lo que es raro para la zona porque no había, entonces tuvimos que mandar una tina ya. Pero introduciendo un poco la manera de trabajar de Raúl, es decir, hacer maceraciones más largas, de Ujú. tipo 50 días y con muy poca extracción. Todo el viñedo es bastante antiguo, son viñas de 80 años, tres parcelas distintas, cara norte, a 500 metros de altura, y solo hay un vino y se cría menos de un año en una tina de madera y está, 5.000 botellas producidas. Y Buenísimo. ese es como el proyectito más reciente que tengo, el más pequeño también. Y aquí se ve mi hermano, que no han visto, a la izquierda, que trabaja conmigo y que también él tiene su propio viviendo al ladito. Cross Hermitage, que compró, que tiene cuatro etiquetas ahora, dos de Cross Hermitage, uno en viñedo propio, un Cross Hermitage con compra de vino que tiene un poco de, de compra de uva, un poco de actividad de negocio. Y ya tienen Perfecto. un poco la visión de lo que hacemos en la bodega, y ahora el sol ha vuelto, así que podemos ir fuera. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Paz? Estamos bien. Viste que vos estabas asustado, que era, estamos bien. Vos guíanos en el viñedo, después mostrarnos la bodega y nos quedan unos 20 minutitos, 20, 25. Ahí a veces tal vez se corta un poquito mientras camina Antoine, pero la idea es, bueno, es mostrar la parte del viñedo y hablar un poquito más de las diferencias entre la Marzana y Roussanne. Aquí se ve, bueno, aquí se ve detrás mío, detrás de mí está la bodega, Muy bien, no se ve muy bien. perfecto. Aquí se ve el rincón, es la bodega de mi hermano, donde hace su propio proyecto. Y aquí detrás al fondo se ven los Alpes y el viñedo, que aquí tenemos tanto un poco de Syrah, que iremos a ver, y un poco de Marsanne y Roussanne. Perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Se ve que está ahí un poco de nubes, pero hay solcito. ¿Qué temperatura hay hoy, Antoine? Más de 30 y bastante humedad, que ayer llovió una tormenta fuerte y todavía hay bastante humedad. Y me temo que otra tormenta está por venir. Bien. Pero bueno, a ver, piedra, esto sí que se ve. Estos son los típicos galets redondos, piedras redondas que hay en Chateauneuf y que tenemos aquí. Aquí estamos en unas filas de Syrah. No sé qué enseñar, Paz. ¿Qué quieres que Ahí, enseñe? sobre todo lo que nos contabas de la Bueno, poda. un poco.
podemos repasar un poco. Vale. Aquí ves la poda típica, aquí hay menos hojas. Ahora tenés que... Ahí lo perdimos un Se poquito, ve pero ahora... mejor. Sí, ahí, ahí se ve bien. Aquí vemos que hay la planta de Syrah. Antoine, ahí se corta un Doble poquito. cordón. ¿Se ve o no? Se corta un poquito, tal vez Y ese era luego en el cada primer cordón lugar. pues tenemos una poda de dos cada vez. Campo la no va tan bien como antes. Es verdad. ¿Estabas antes en el mismo punto? Porque a veces hay algunos puntos donde se ve mejor que otros. A ver, ¿tú me oyes? Sí, ahí te escuchamos. Vale. Ahí se ven las piedras. Se ve también la distancia entre las hileras. Entonces, Tal aquí vez no vemos todo el detalle, pero... eso es típico, tenemos 2,5 metros de ancho y un pie cada metro. Aquí ahí tenemos la densidad de 4.000 pies por hectárea. Ahí está mejor la señal. Vas yendo hacia De una zona aquí mejor. lo que también lo caracteriza es que tenemos una altura muy alta de lo que es la vegetación. Uh-huh. Y eso nosotros pues luego también lo hemos cambiado y hemos hecho más alto, incluso más que antes. Ahora estamos a más de 2 metros, Claro. se ve, y intentamos no cortar. Entonces, aquí ves, en vez de cortar, pues lo doblamos para no tener ¿qué podemos decir? Bueno, aquí estamos en la parte de los tintos. Uh-huh. Y aquí lo bueno es que también podemos ver el blanco y la diferencia de las... No se ve tan bien como la primera, en las dos últimas pruebas. Esa es la tormenta. Lo que vamos a ver es la diferencia de las... ¿Sí? Antoine se cortó un poquito, Te puedo enseñar. pero debe ser la tormenta que viene. Porque las dos pruebas que habíamos ¿Sí? hecho se veía mejor. Ahí se ve mejor. ¿Se corta el vídeo o el sonido? Ahí está bien. Se ve Vale. que son algunas zonas del viñedo. O puedo intentar dejar el móvil aquí, Ahí se ve que muy es bien. este. Vale. Aquí que tenemos el tema de la poda, sí que lo han visto, ¿no? Bueno, lo que pueden ver es aquí los impactos de granizo y que nosotros tuvimos. Uh-huh. Aquí se ve pues la granizada de hace 2 semanas que afecta de esta manera. Están en el Lembero. Estamos ya más de la mitad del embero. Y para el blanco es un poco más atrasado, pero luego lo que pasa es que para el blanco el tiempo entre embero y cosecha es más corto y solemos cosechar el blanco siempre antes del tinto. Esto nos Antoine, da una fecha de vendimia de alrededor del 25 de agosto, lo que es muy, muy precoz. Nosotros normalmente eh, solemos vendimiar cerca del 10 de septiembre, que sería la fecha normal. claro. Fecha Claro, normal, bueno, no sé si hay mucha normalidad ahora, pero para hacer una idea, antes del 2009 nunca habíamos cosechado en agosto, nunca. Aparte de 2003, que fue un año muy, muy especial aquí en Europa, 2003, que es un año muy, muy cálido. Y entonces, ninguna cosecha en agosto. Y desde 2009
más del 50% hemos empezado en agosto. Entonces sí que el impacto del calentamiento global se nota bastante. Claro, claro. Y en cuanto a a la conducción, entonces ahí tienen todo es caldera y cordón. Sí, es doble cordón, entonces puedo volver a intentar Ujú. acercarme para ver el doble cordón. También debe ser el efecto que estamos todos tal vez con video o mucha gente con video. Este, ¿Ves? El cordón de los costados, no sí, sé si se ve, perfecto. Sí. el doble cordón. Ujú. De aquí, aquí también. Aquí, que se ve aquí, entonces son que van arriba y Ujú. cada uno lleva un racimo. Y es el mismo sistema de poda para el blanco como para el tinto. El Ahí que blanco estamos, podemos acercarnos a... sí, perdón, son el mismo sistema. Sí. Antoine, Y, había una pregunta sobre si los 800 milímetros que caen de lluvia están bien para ustedes o es un factor limitante de producción. ¿Es poco, mucho? no, está muy bien. Ahí se cortó un poquito más. Debe ser tal vez el horario, pero bueno, lo habíamos probado, se veía muy bien, así Está que muy hay que bien. tener un Aquí se poquito de ve paciencia. solo, en serio, aquí también el doble cordón de aquí y de aquí. Y el embero no ha empezado. Perfecto. Nosotros, bueno, estamos en contra del uso del riego para la producción. La planta no necesita. De Ujú, hecho, ujú. es estrés hídrico. Es la única manera de que pueda sacar fruto y beneficio del terroir. Claro, Y trayendo el riego, matamos completamente a la noción de terroir y de... Entonces, hacer más de 45 hectolitros por hectárea no nos interesa. claro, perfecto. ¿Qué diferencias, qué están programando con el calentamiento global? Digamos, ¿qué están programando en cuanto en viñedo? ¿Dejar más hojas, más protección? Sí, de hecho es la principal que vamos a poner en acción. Antes lo que se solía hacer porque se temía mucho el que se pudriera, entonces se quitaban muchas las hojas a nivel de los racimos y ahora lo que hacemos es que dejamos mucho más protección contra radiación directa. Claro, Eso es una primera cosa. Luego intentamos no cortarlo, dejar la viña, aunque parezca un poco contradictorio, dejar mucha más vegetación incluso arriba para hacer más sombra de una hilera sobre la otra. ujú, Y, y luego sería en tema de fecha de cosecha, sí, adelantar un poco de unos 2, 3 días parado a lo que sería la madurez fisiológica última, pues tal vez adelantar un poco para tener un poco de uva inframadurada y no todo madurado o sobremadurado. perfecto. Y Antoine, hay una pregunta sobre los alcoholes. ¿También desde el 2009 el alcohol es más alto o en los alcoholes cómo andan en el porcentaje? Estamos, los dos últimos años sí, estamos más cerca de 14 que de 13, pero Claro. digamos, es verdad, cuando en los años 90 éramos a 12, todo 2000, pero no solo después 2010, era todo 2000, de 2000 a 2017 éramos a cerca de 13 y ahora
2 años seguidas a casi 14. Eso es verdad, pero no sé si 2 años marcan una tendencia. Pero claramente hubo una diferencia entre 2000 antes y después. No sé si Bien. quieren ver más cosas del vídeo, pero no sé, creo que no va muy bien el vídeo en el campo, así que... Lástima que sí, que se veía un poquito, antes era al inverso, se veía mejor afuera que adentro y ahora es al inverso. Pero hay solo unas preguntitas más y si querés también mostramos el video porque queríamos mostrar la bodega, pero también la señal se corta por las paredes y la cava. Entonces tal vez podemos, solo tengo unas preguntitas de cuánta altura, digamos, empieza la canopia de la planta, si es al metro, y dijiste que llega como hace 2 metros, ¿no? Eh, la parte baja está a 60 centímetros. Bien, De bien, 60 a metro 80 o 90. bien. Y después, una última cosita del viñedo es, tal vez porque en la presentación no hablamos tanto de las diferencias entre Marsanne y Roussanne, si bien hay mucho más Marsanne que Roussanne, ¿cómo las reconoces en el viñedo? Imposible. Muy difícil. No, es muy complicado. Es verdad que Marsanne y Syrah sí que ves la diferencia con las hojas y se ve una diferencia muy marcada. Pero entre Marsanne y Roussanne, la verdad es que hay que ser muy experto para ver la diferencia. Tal vez en los kilos, cantidad de, o sea, ¿Marsanne es más rendidora o no? Luego, sí, luego puedes ver la diferencia cuando es justo antes de vendimia, porque la piel de la Roussanne, y supongo que el nombre también viene de esto, es un poco más Rosa, sí, bronceado, ¿no? sí, Entonces, más que Marsanne, que es verde o amarillo, y el otro es un poco perfecto, más tostado. Esa es la perfecto. diferencia. Pero luego, a nivel de hojas, muy complicado ver la diferencia. De hecho, son parientes, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, ¿Querés mostrar el videito de la bodega para que vean un poquito cómo es la cava? A ver si funciona. Déjame. Creo que estuvimos contestando todas las preguntas. Eh, ¿Te ve algo o no, Paz? sí, perfecto. Sí, Pues solo un video chiquito para ver un poco las distintas salas de crianza que tenemos. Aquí vamos a entrar a la derecha en la zona, vimos la foto de la zona donde elaboramos el vino blanco, que ahora está vacía porque ya se embotelló en 2019. perfecto. Vamos a preparar la sala para el blanco. Aquí son las tinas para desfangar y crear la mitad del vino. Después de esa pared es la bodega de mi hermano. Pues, aquí hay una frontera jurídica aquí, que es, el otro lado es donde él cría sus vinos. También usa un poco de fudres. Y aquí es el shell principal que tenemos, donde tenemos los fudres y las barricas. Aquí en estas salas solo hay Cross de Hermitage. Perfecto. Y todavía no sabemos lo que va a ser Girón o Clásico. De momento es un solo vino. Lo que cambia es la edad de las barricas y la forma de la barrica, si es fútbol o barrica. Perfecto. Ya era un video. Buenísimo. Buenísimo porque sí, porque en la recorrida siempre las cavas son complicadas, pero se vio súper bien el video. Espero que todos hayan podido ver bien. Bien. Ya estamos terminando, Antoine. Viste, al final había un montón de cosas para compartir, así que y un montón de preguntas. La verdad que agradezco un montón toda la atención y todas las preguntas que hubo súper interesantes. Creo que estuvimos con- eh, respondiendo casi todas, así que
Antoine, si tenés algo más que quedó ahí en el tintero. Nada, no, gracias por atender y por invitarme a esta charla y espero que la próxima vez lo podremos hacer en directo en Buenos Aires, ¿no? Mejor, Eso, con los vinos. con los vinos. Sí, que son alucinantes y que, bueno, que como para Crosses Hermitage también ustedes hicieron un cambio muy importante y de hecho hoy estamos sirviendo por copa Girod 2009, que está increíble, y bueno, son vinos que envejecen súper bien, así que bueno, son todo un referente del Valle del Rodán. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, Antoine, muchas gracias y gracias también para todo el trabajo previo. Quiero que todos sepan que Antoine, él mismo hizo la presentación toda en español, así que tiene un español perfecto, pero la verdad que agradecemos un montón todo el trabajo y el tiempo que pusiste para la presentación y todos mis... y tu respuesta al 100%, así que te agradezco personalmente, pero también en nombre de la asociación.